Y para que no alcance fatiga tan rápido, se recomienda, como le dije, que esté siempre por debajo del 20%. Entonces, si este es 20, significa que menos de 30 grados sería lo ideal, inclusive, ¿no? Por eso es que el ángulo de confort del brazo usualmente va entre los 0 y 20 grados de flexión, ¿no? Porque ahí es donde todavía no necesitaría más del 20% de mi contracción máxima voluntaria. ¿Sí? ¿Se entendió? Siempre las mujeres, como le digo, van a necesitar más fuerza, definitivamente, ¿no? Pero para alcanzar un nivel que no alcance mucha fatiga, deberían entonces ser las cargas por debajo del 20%. Y eso en el brazo es menor a 30 grados de flexión de hombro. Y acá venía el tema de la semana pasada, los ángulos de confort, ¿no? Los ángulos de confort son los que nos van a decir cuáles son las posiciones de nuestro cuerpo en las cuales se va a reducir la cantidad de esfuerzo, ¿no? Y la semana pasada estábamos diciendo de que el tronco debería estar en 0 grados, ¿no? Lo más derecho posible. Podría tolerar hasta 20 grados y podría tolerar hacia atrás siempre y cuando haya un respaldar. Si no hay respaldar, no. De igual manera, la inclinación lateral, ¿no? Y la rotación del tronco son movimientos que no deberían aceptarse, ¿no? Y si se acepta, solamente es por un corto periodo de tiempo, muy corto. ¿Y cuánto es eso? Menos de 2 minutos, o sea, un ratito nada más. Pero en general, no es aceptable, ¿no? Y en los brazos, usualmente la flexión de hombro va hasta 20 grados máximo, para que no sobrecargues al deltoides. Y en la abducción, de igual manera, ¿no? De 0 a 20 grados. Para la flexión y extensión del cuello también aclaramos de que debería estar entre 0 y 20 o 25 grados de flexión, para que el campo visual no se altere demasiado. Tampoco permitíamos que haya rotación o inclinación de cuello, ¿no? A menos que sea muy eventual. La extensión tampoco es aceptable, ojo. Están los ángulos de confort que ya los vimos la semana pasada. Entonces, yo, por ejemplo, si tuviésemos que analizar a esta persona, lo primero que tendríamos que hacer, ¿no? Es definir un plano de referencia, ¿no? Para poder justamente ver todos los movimientos. Entonces, podríamos verlo así, podríamos verlo así, podríamos verlo así. Todo depende de cómo voy a analizar los ángulos. No es fácil a veces, pero en verdad ayuda muchísimo poder hacer proyecciones como estas, ¿no? Si me sale acá. Entonces, si tuviésemos que dibujar, por ejemplo, el hombro estaría aquí, ¿no es cierto? Y aquí estaría, digamos, su punto crítico. Este sería el ángulo que se formaría. Si yo pongo una línea recta, porque supone que el tronco está recto, si estoy de pie, se forma acá un ángulo. Ahí tienen el ángulo del tronco. La cadera va en horizontal, entonces pongo una línea horizontal y después analizo cuánto se desvió de esa horizontal, ¿no? Esta rodilla va hasta el talón y después pregunto acá en la rodilla cuál es el ángulo. Cuando uno está sentado, el ángulo de confort usualmente debería estar entre 90 y 120 grados. Acá no pareciera, más bien por el espacio que hay debajo. Y acá, hasta 100 grados. Miren cómo está acá, ¿no? Entonces, así es como tendríamos que analizar siempre las posturas, viendo por segmentos, ángulos. Hoy en día ahora tenemos tecnología de sobra que nos ayuda muchísimo a evaluar esto también, ¿no? Que todavía estamos ahí en el boom de la inteligencia artificial. Ok. Sobrecargas. Ya dijimos que una postura forzada pues genera una alteración dinámica entre las componentes del músculo durante una acción. La sobrecarga postural es cuando colocamos posiciones, posturas de los segmentos que pueden implicar un riesgo para la integridad personal de la función musculoesquelética, ¿no? Entonces,
Si yo coloco mis brazos así, de esta forma, y sostengo por mucho tiempo, esto genera una sobrecarga postural. Y eso implica riesgo, ¿no? Con el tiempo. ¿Cómo hacemos los análisis posturales? Para hacer análisis posturales necesitamos sí o sí diferentes maneras de analizar. Tenemos que ver cómo está el cuerpo en el espacio, tenemos que ver la estabilidad, la carga muscular, los torques, los niveles de fatiga, ¿no? La valoración de la tolerabilidad de la postura, etc. Tenemos ahí ejemplos de cómo se ve, por ejemplo, la postura haciendo una misma acción, ¿no? Acá levantando cajas, digámoslo así, y acá tenemos en un modelo tridimensional, y luego tenemos un modelo tridimensional con modelamiento, ¿no? Donde se ven músculos, articulaciones, y vemos cómo va impactando. ¿Cómo se evalúa la sobrecarga postural o la postura esforzada? ¿Qué cosa hay? Bueno, en realidad es lo más fácil, porque tenemos fácilmente a la vista cómo se comporta el usuario durante la actividad. Simplemente basta con observarlos, filmarlos, tomarles foto y vamos a identificarlo. El problema es que nosotros tenemos que aprender a clasificar cuáles son las posiciones o las posturas más adecuadas, más representativas de la tarea. Y para eso tenemos que definir cuáles son las tareas. Porque recuerden que la postura es la consecuencia de las tareas, ¿no es cierto? Entonces, identifico cuáles son las tareas que tiene que hacer y comienzo a ver cómo son las posturas que adopta en cada una de ellas. Una vez que filmamos, tomamos fotografías, podemos comenzar a utilizar goniómetros u otras técnicas indirectas. Acá, por ejemplo, la evaluación de la postura con el goniómetro convencional y abajo con electrogoniómetros. Entonces, mira acá, electrogoniómetro para acá, goniómetro para acá. Ambos miden los ángulos, solamente que el electrogoniómetro te lo mide cada segundo, cada frame que toma. En cambio, en el manual solamente se mide en ese momento, ¿no? Antiguamente se medía así, ¿no? Pero hoy en día, con tanta tecnología ahora, y la Computing Vision, por ejemplo, ahí ponen ustedes una cámara y la cámara lee por ustedes lo que quieren, ¿no? Crean el modelo en IA. ¿Qué otras metodologías hay? Hay metodologías que son de campo. Por ejemplo, los listados de verificación, que son como preguntas donde verificamos si se cumple determinado parámetro. Ángulos de confort, podemos medir los ángulos de confort, a ver si están dentro o no. Utilización de maniquíes, que también se los expliqué. Y métodos de campo como el método REVA, por ejemplo, o el método RULA o el método MAPFRE, que son métodos o metodologías de observación en campo. Se utiliza la observación para analizar y valorar. Este es un checklist, ¿no? Acá en este checklist ustedes pueden anotar y colocar todos los puntos claves de lo que están viendo, ¿no? Por ejemplo, dice, la cabeza está en un ángulo adecuado en relación al tronco. Como el ergónomo, el especialista, ya sabe a qué se refiere cuando está adecuado o no, entonces pone sí o no. Pero si no fueses un experto, sí podría ser confuso esto. Por eso que el listado de verificación tiene niveles básicos para inspectores y niveles avanzados para los especialistas, porque así permite identificar puntos de apoyo importantísimos. Y acá hay mucha fuerza de prehensión, ¿no? Ahí tenemos a Lucero, una estudiante nuestra, ya hace ya muchos años atrás, nos acompañó en una empresa. Y bueno, hicimos un pequeño estudio de dinamometría y encontramos pues que las manos en verdad tenían una reducción con respecto a otros. Es una reducción de fuerza. Y la última técnica se llama electromiografía, ¿no? La electromiografía es una técnica en la cual se colocan electrodos en los grupos musculares y estos generan señales en microvoltios que permiten generar una tendencia. ¿Ahí lo ven? Esa es una señal mioeléctrica. Y así se ve finalmente. Cuando nosotros tomamos los datos, vamos a encontrar que los datos se encuentran de esta manera. ¿Y esto qué significa? Está en chino. Cada uno de estos es un canal.
canal 1, canal 2, canal 3, canal 4, y cada canal representa un grupo muscular, ¿no? Como ven acá, casi todos estaban ahí en la lumbar, ¿no? Entonces, el número 1, el número 2, el número 3, número 4. 4 músculos medidos a la vez. Y esta es la señal mioeléctrica, ¿no? Cuando se pone así como loca es porque se ha contraído el músculo. Cuando se queda así tranquilita es porque no se ha contraído y acá se vuelve a contraer, ¿no? Y acá tenemos la señal normalizada. Una señal electromiográfica se ve así, ¿no? Entre signos positivos, negativos y en datos muy pequeñitos. Cuando nosotros lo transformamos a una raíz cuadrada, le damos un RMS a la señal, todo lo vemos positivo. Y ahí sí podemos ver dónde están los picos de mayor auge, ¿no? Que es lo que nos interesa, en verdad. Eso es el electromiógrafo. Entonces nos dice a nosotros si esas contracciones son muchas o son pocas. Y si son muchas, sobrepasa o no sobrepasa el 20%. Acá, bueno, es un ejemplo de electromiógrafo que utilicé cuando estaba en Nottingham, Inglaterra. Acá me he puesto electromiógrafos en el antebrazo, usando el mouse, y acá se ve la señal, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo ejercicios con el mouse para ver cómo es la señal de mi muñeca. Lo he puesto en la muñeca, los sensores, en mi antebrazo, y ahí vemos cómo se contrae la flexión y la extensión. Ahora, sí funciona con sistemas de alambres, ¿no? Hay algunos que no funcionan con sistemas de alambre, como el que tenemos en el laboratorio de movimiento. Muy bien, ahora les voy a explicar rápidamente este método, y este es el que van a hacer ustedes como una tarea, ¿no? Que es el método REVA. El método REVA significa Rapid Entire Body Assessment, o evaluación rápida del cuerpo entero, así como ven ahí. Es un método muy conocido a nivel de la ergonomía, a nivel mundial. Fue creado por la doctora Lynn McAtamney y la doctora Sue Hickner, que son ergónomas inglesas que desarrollaron a partir de una tesis con respecto al análisis postural en trabajadores en silla. Crearon primero el método Rula, que viene basado en otro método que se llama el método OWASP, de una empresa japonesa. Se adaptó al método REVA, que es un método que evalúa el cuerpo entero, como dice su nombre, todo el cuerpo. En cambio, el otro método similar, un poquito más antiguo que este, se llama método Rula, ¿no? Y el método Rula es una evaluación también rápida de campo, pero de los miembros superiores principalmente en acción. Si yo tengo un trabajo donde los miembros superiores están más expuestos, probablemente usaré principalmente Rula. Pero si veo que todo el cuerpo está expuesto y es necesario, entonces utilizamos el método REVA, si es que es todo el cuerpo, ¿ya? Pero si solamente es miembro superior, el método Rula. Bueno, la doctora Hickner nos visitó ya en el 2016, hace 10 años, ¿no? En un congreso de la Unión Latinoamericana de Ergonomía, y nos hizo una bonita exposición, no solo del método REVA, sino de todo lo que se hacía y lo que se hace actualmente en Inglaterra, ¿no? ¿Para qué sirve el método REVA? Es fácil para identificar, desarrollar referencias, recomendaciones a partir de la identificación de posturas forzadas en el cuerpo. Y para eso utiliza los ángulos de confort. En lugar de que te diga ángulo de confort así, ángulo de confort así, te da claves para que tú marques y al final genere un puntaje. Y si ese puntaje alcanza un valor, se dice que hay riesgo o no. Así de sencillo. Es como un checklist, ¿no? Primero cotejamos a ver si la situación evaluada se parece a esta y vamos calificando. Y al final nos dice qué tan riesgoso es. Ese es el método REVA. ¿Lo has escuchado antes? ¿El método REVA? No. Ya hasta ahora las van a escuchar. Método REVA o método Rapid Entire Body Assessment, o evaluación rápida del cuerpo entero.
Esto se creó principalmente para trabajar con cuidadoras de hogares para adultos mayores. Veían que tenían mucho riesgo y querían hacer una evaluación rápida. Y se adaptó todo para trabajarlo con ellos. Pero al darse cuenta, pues, que este impacto era muy grande en la comunidad, comenzaron a neutralizarlo, se podría decir con otros métodos, pero digamos que es un método muy tradicional, ¿no? Se utiliza muchísimos años, salió en el 95 y se terminó de validar en el 2000, o sea, hace 26 años estamos hablando. Bueno, yo estaba en la universidad, recién salí este método, 2001, 2004, por ahí. Entonces, ¿qué hacían? Evaluaban a las cuidadoras de los asilos y con eso calificaban, ¿no? Y vieron que el método funcionó muy bien. Entonces comenzaron a utilizarlo en otras poblaciones. Así más o menos es la cartilla del método. Ahorita les voy a mostrar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para aplicarlo? Primero, tienen que definir cuáles son las tareas y las actividades que son necesarias para completar la tarea. Dos, utilizar los criterios que están establecidos para generar sobrecarga postural. Por ejemplo, las tareas que yo he identificado son, tiene que cortar las plantas o las ramas de los árboles, ¿no es cierto?, a la altura del hombro, así todo el tiempo. Ok, entonces agarramos esa tarea, la filmamos y la detenemos, ¿no es cierto? Luego de eso, le damos un pause, por ejemplo, en un punto, y vemos cómo se encuentran los segmentos y analizamos el cuerpo entero. Para hacer este método es necesario capturar 1, 2 o 3 imágenes representativas de la tarea. Pero el profesor se mueve mucho, hace un rato, después acá, después allá, después por acá. Es posible, pero hay que definir cuál de esas posturas genera más riesgo, ¿no? ¿Cuál de ellas puede representar una situación crítica cuando comience a trabajar? Bien, es cierto, no puede estar todo el día así, pero sí hay situaciones en que está muy así, entonces vale la pena evaluar ambas maneras, ¿no? Entonces, aplicar el método REVA en una de ellas sería lo ideal. Le ponemos pause, vemos los diferentes ángulos en los que se ve en la cámara y comenzamos a calificar. ¿Cómo se califica? Con la observación. Así de simple, observar. La validez del método es amplísima, lo han usado muchísimos estudios, más de 1000 estudios me parece. Entonces su validez va más hacia el contenido, ¿no? Una validez de cara con todo lo que hay actualmente aplicado. Sin embargo, siempre es necesario en lo posible ver la confiabilidad, ¿no? Y la confiabilidad se asegura tratando de hacer una buena medición, cotejando con otros expertos para llegar a acuerdos en donde la calificación realmente sea lo que se refleja. Ok, acá viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo hacer esto? Vamos a ver acá. ¿Cómo aplicamos el método REVA? Primero que nada, tenemos que saber que el método REVA tiene dos partes. Tiene una parte que se llama grupo A y una parte que se llama grupo B. ¿Ya? Ambos grupos son los que terminan de una u otra manera definiendo la carga. Por ejemplo, vamos a ver acá, a ver un poquito. Ahí a su delegada le estoy pasando la hoja REVA, ¿ya? Que es una ficha en donde ustedes pueden aplicar. ¿Ya? Voy a ver acá si lo puedo... ¿Pueden ver la pantalla ahí? He puesto el método. Sí se ve, doctor. Estoy tratando de colocarlo por acá. Ya está. Método REVA tiene prácticamente dos partes: el grupo A y el grupo B.
El grupo A tiene 1, 2, 3 secciones y el grupo B tiene 1, 2, 3 secciones. Lo que se han hecho ahí es dividir las partes del cuerpo de forma proporcional. En realidad es súper sencillo. Parece feo, pero es fácil. Lo que tienen que hacer es simplemente comenzar. Primero el grupo A. El grupo A está dividido en cuello, piernas y tronco. El método te dice, el puntaje va del 1 al 15. Máximo puntaje a alcanzar es 15. ¿Ya? Y el puntaje mínimo a alcanzar es 1. O sea, va del 1 al 15. No existe el 0. No hay puntaje 0 en el método REVA. ¿Correcto? Lo otro es que cuando calificamos 1, significa que la postura es muy buena. No hay daño. Cualquier calificación de 1 significa que la postura de ese segmento está bien. Si ponen 2, ahí sí estaríamos ya hablando de algún tipo de riesgo. ¿Ya? Hay algunos segmentos que tienen calificaciones que van más allá de 2. Por ejemplo, el tronco puede calificar hasta 4 por el nivel de riesgo que tiene. Pero cuando yo asigno un puntaje, también puedo asignar una corrección. Es decir, puedo aumentar un punto extra, 2 puntos extras, dependiendo de la condición, o también restar puntos. Cuando ya corrijo, recién ahí obtengo el puntaje final de cada sección. Por ejemplo, en la primera sección yo vi que el cuello estaba entre 0 y 20 grados de flexión. Entonces le pongo 1. Pero si el cuello está rotado o inclinado, al momento de hacer esta flexión, entonces le pongo más 1 también. 1 más 1, 2. Ahí sería 2. ¿Bien? Esa es la forma como hace el método. Tienen que identificar un segmento y luego tienen que colocar los puntajes entre uno y el otro. Entonces, volvemos a nuestra diapo. Vamos a evaluar a esta trabajadora que es de ecografía. Lo que hace es tomar ecografías a los pacientes, ¿no? Y miren cómo es la situación de trabajo, ¿no? Así está. Pantalla acá, su panel acá, silla acá, apenas apoya el hombro, casi nada, y se tiene que extender e inclinar para llegar hasta acá. Si aplicamos el método REVA, tendríamos que comenzar entonces aplicándolo desde el grupo A. ¿Qué dice el grupo A? El grupo A dice, cuello de 0 a 20 grados le pongo 1, más de 20 grados de flexión o extensión le pongo 2. O sea, que si no está entre 0 y 20 grados, yo debería ponerle 2, ¿no? Y si me queda dudas, veo acá la imagen y me dice cómo medir este ángulo. Me dicen, traza una línea horizontal, ¿no? Entre los ojos, en la línea orbitaria, ¿no? Y de ahí proyecta la línea visual, ¿no? Entonces su línea visual está por encima de la línea horizontal. Por lo tanto, ella está en extensión. Como está en extensión, le ponemos 2. ¿Y hay giro o rotación del cuello? Sí, ¿no? Si está así y está así, entonces definitivamente hay una rotación. Ahí sería más 1. 2 más 1 sería 3. Entonces el puntaje del cuello sería 3. ¿Está bien? Ok, mi cursor no se ve. Ok, entonces en cuello simplemente ustedes tienen que calificar y colocar una corrección. Si está correcto, le aumentamos. Profesor, ¿y si le puedo aumentar más 2, más 3 y tiene inclinación y también rotación? No, acá dice solamente añadir más 1, nada más. No dice que añadamos más, otro más u otro más. ¿Ya? Si están las dos condiciones, sigue siendo más 1. ¿Ya? Luego tenemos piernas. Piernas es el segmento inferior. Nos dice, si tiene soporte bilateral. Soporte bilateral significa que los pies estén apoyados al suelo, sea de pie o sea sentado, ¿no?
esté sentado o esté andando, o sea, caminando. Si está caminando con la carga, le ponemos 1, por ejemplo. ¿Ya? No esperen ustedes que doble la rodilla y le pueden poner más. ¿Cuándo se le pone 2? Cuando hay soporte unilateral, o sea, se para en un pie. O cuando es muy inestable, el punto de apoyo o la postura se torna inestable. Por ejemplo, si están parados en un barco que se mueve de lado a lado, hay inestabilidad. Entonces ahí se le pone 2. Por más que los pies estén pisando, hay inestabilidad. Y esa inestabilidad aumenta la carga en los miembros inferiores. Por eso es que le ponemos 2. Luego dice añadir más 1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60 grados. Entonces, si yo veo la rodilla doblada entre más de 30 y 60 grados, ahí sí le ponemos más 1. Y si está más de 60 grados, otra vez más 1. Entonces va más 1 si hay flexión de rodillas entre 30 y 60, y más 2 si hay flexión de rodillas en más de 60 grados. Eso significa que más 2, pues más 2, significa de que la rodilla con el cuerpo va a estar en cuclillas. Entonces, el estar en cuclillas genera que aumente más la carga. Imagínense trabajar pues en cuclillas, sin ningún tipo de apoyo. Es lógico que comience a generar dolor y molestia. Por eso es que el método lo castiga. Y si hay postura inestable, peor todavía, ¿no? Si hay postura inestable y encima se tiene que poner cuclillas, peor. ¿Ya? En este caso no podemos ver los pies, pero se entienden que están en el suelo. Así que como está sentado y está en el suelo, le ponemos 1. Profesor, pero las rodillas las tiene dobladas. Ojo, este de rodillas dobladas es básicamente cuando uno está de pie, no cuando está sentado. ¿Ya? Ay, perdón. Luego nos faltó el tronco. El tronco nos dice, ¿no? Si está erguido, derecho, 1. Pero si está entre 0 y 20 grados en flexión o extensión, le ponemos 2. Pero si estoy en extensión y tengo un apoyo atrás, un respaldar, sigue siendo 1, ya no es 2. ¿Ya? Esa es una salvedad importante que debemos considerar. ¿Ya? De 20 a 60 grados de flexión, 3. Y más de 20 grados de extensión, 3. Y si está a más de 60 grados de flexión, completamente flexionado, entonces ahí le ponemos 4. Miren que hasta 4 puntos podemos castigar. ¿No? En este caso, ¿cómo está el tronco? ¿Cómo está el tronco? Rotado. Rotado, muy bien. Cuando está rotado, le tenemos que añadir más 1, dice. Profesor, ¿pero se le puede añadir hasta más 2, más 3? No. Si está rotado e inclinado, igual sigue siendo solamente más 1. Ahí dice claramente, solo más 1. ¿Ya? Muy bien, está rotado, pero ¿en qué posición está? 1, 2, 3 o 4. ¿Está erguida completamente o está así extensión? ¿O está en flexión? En extensión. Muy bien, si está así extensión. Pero está apoyado el tronco, más o menos, ¿no es cierto? No está en el aire, como un banquito. Entonces, si está apoyado y está en extensión, ¿cuánto puntaje era? ¿Cuánto? No se peleen. Sería, si es 1, porque está erguido, mejor dicho, está en extensión, es 2. Pero dijimos que si está apoyado, vuelve a ser 1. Y le han agregado ustedes más 1 porque hay torsión del tronco. Entonces sería 1 más 1, 2. Entonces acá el puntaje sería 2. ¿No? Acá sería 1. Muy bien, ahora ¿qué dice acá? Resultado de la tabla A. ¿Cuál es la tabla A? La tabla A me dice, pon el puntaje de cuello. ¿Cuándo salió el cuello? 3. Piernas salió 1 y tronco salió 2. Entonces ponemos acá
Cuello, 3. Piernas es toda esta columna, según indica la flecha. Entonces sería piernas, sería 2. Acá sería piernas, el 2. Y después, tronco. ¿Cuánto sale el tronco? 2. Acá está, tronco 2. Juntamos las fichas. Y nos da 5. Entonces el puntaje de A será 5. ¿Ah? ¿Qué les pareció? ¿Fácil? Como un sudoku, ¿no? Si acá salió 3. Acá salió 2, piernas, porque piernas está en esta columna. Y tronco salió 2. Juntamos y me da 5. Y le ponemos 5. Entonces acá donde dice resultados de la tabla A, ponemos 5. Y luego hay una condición más, si hay carga o fuerza. Se refiere principalmente a los miembros superiores, ¿cierto? O al esfuerzo que uno hace al momento de hacer la actividad. Si este esfuerzo es menor a 5 kilos, es 0. Si el esfuerzo va entre 5 a 10, 1. Si es mayor a 10, 2. Y si hay instauración rápida o brusca, más 1. Rápida se refiere a que adopte posturas muy rápidamente riesgosas, ¿no? Entonces es importante siempre aclarar eso. Entonces, ¿cuánto le pondríamos? Prácticamente mover el cabezal no creo que le demore mucho más de 5 kilos, así que yo le pondría 0. ¿Y por qué 0? Porque 0 es esfuerzo menor a 5 kilogramos. 5 más 0, 5. Listo. Ahí dice 5 más 0 igual 5. Ya está, la primera parte. La segunda parte es igual, solamente que ahora ya no es cabeza, tronco y piernas, sino es antebrazos, muñeca y brazos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la primera es antebrazos. Puntaje 1, puntaje 2. Movimiento de 60 a 100 grados de flexión. 1. ¿No? Si el codo, ¿no es cierto? Bueno, no el codo propiamente, no el antebrazo, va desde acá. Si el antebrazo va acá, 60 grados a 100 vendría a ser desde aquí hasta aquí, ¿no? Es lo que ven en la figura, ¿no? Así como ven acá. Entonces hay que ver si su... Ah, pero acá vemos que hay derecha e izquierda. Tienen que elegir un lado siempre, el dominante. En este caso, pueden hacer reba entre los dos, puntaje del lado izquierdo y puntaje del lado derecho. Lógicamente, en cuello, tronco y pierna va a ser solamente uno. Pero si queremos obtener dos rebas, tendríamos que hacerlo de esa forma. ¿Ya? Entonces, me da de 60 a 100 grados. Fíjense acá cómo está el codo. Está extendido. Prácticamente está extendido. Entonces, definitivamente es 2. ¿Correcto? Dos, 3, 4. En muñecas, bueno, en este caso, ¿cuánto le ponemos al codo? En este caso, al codo derecho. ¿Cuál se parece más? Un 2. Muy bien, 2. Entonces le ponemos 2 porque el codo está más hacia la extensión, ¿no es cierto? Luego tenemos la muñeca. La muñeca va entre 0 y 15 grados de flexión y extensión, ¿no? El puntaje es 1 si está entre 0 y 15 grados de extensión o flexión. Y le vamos a ir más 1 si es que hay desviación. En este caso, estamos viendo que sí hay desviación. Entonces, ya sabemos que sí de todas formas va a haber una desviación. Pero la flexión y la extensión sí puede variar, ¿no? Al hacer estos movimientos,
puede estar haciendo movimientos de muñeca también. Por eso es importante ver el video también. Ya, esta es una foto. Pero siempre en lo posible, tener varias cámaras apuntando lo mismo ayuda mucho después a ver cómo se realiza el movimiento, ¿no? Acá no se aprecia tanto, así que le vamos a poner 1. ¿Okay? Y le vamos a añadir más 1 por la desviación. Y finalmente los brazos, ¿no? Si el brazo está a 0 grados, significa que va a estar pegado al tronco. Si va hacia adelante en flexión, puede ser hasta los 20 grados. Si va de 0 a 20, ahí le ponemos 1. De 20 a 45 le ponemos 2. De 45 a 90 le ponemos 3. Y más de 90 le ponemos 4. ¿Correcto? Y si está extensión, hasta 20 grados, podría estar también en 1. Pero ya más de 20 grados ya estaría en 2, ¿no? De extensión de hombro. En este caso, ¿cómo estará esta persona? A ver si está un poco más difícil de encontrar. ¿Cómo está esta persona? Está así, en abducción. La abducción es una corrección, ¿correcto? Pues está así la persona, en abducción. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto calificamos del 1 al 4 ahí? La flexión del hombro. A veces es un poco difícil por la posición de la foto, ¿no? De repente podríamos imitar nosotros el movimiento, ¿no? Si yo puedo imitar el movimiento, me doy cuenta que lo que hago es llevar hacia atrás, ¿no? Entonces se asemeja más hacia una extensión cuando hace esto, de hombro. Entonces si le ponemos extensión de hombro, podría ser 1. Si hay abducción o rotación, le agrego 1 más, o sea, 1 más 1. Pero acá me dice, si hay elevación de hombro, también le agrego 1 más. Entonces le ponemos 1 más por elevación. Y si hay apoyo o postura a favor de la gravedad, le quitamos 1. Ya ese es diferente, no le suma, sino le quita. ¿Y por qué le quita? Porque dice, hacer esto, que puede cansar en el tiempo contra la gravedad, no es lo mismo que hacer esto, pero con el tronco inclinado, ¿verdad? Porque si yo inclino el tronco, la gravedad me ayuda. Ahí le quito 1, porque ahí tengo menos esfuerzo. Pero si estoy en contra de la gravedad, en teoría no le debería quitar nada. ¿Ya? Por eso que se quita, ¿no? Porque dice, si te ayuda la gravedad, está bien. Y también si tú tienes apoyo, si tienes un apoyo suficientemente en el brazo para poder apoyar y reducir el esfuerzo en los brazos, ahí también le puedes quitar 1. ¿Ya? Entonces en este caso, como hemos dicho que está esa extensión, le ponemos 1, pero cumple con el criterio de abducción y cumple con el criterio de elevación. 1 más 1, 2 más 1, 3. ¿Hay apoyo de la gravedad acá? No. Entonces, 3. Y luego me dice que vaya a la tabla B. Entonces nos vamos a la tabla B. Esto me da upper arms 3, lower arm 2, muñecas 2. Listo. Bueno, nos vamos. Antebrazo 2. Acá está. Muñeca 2. Acá está. Brazo 3. Acá está. ¿Cuánto sale? 5. 5. Y ahora hay que corregirlo también, ojo. ¿Por qué hay que corregir? Porque acá abajo dice, bueno, ya tengo el 5. Y dice que le sume nuevamente el agarre. El agarre se refiere a la forma como agarramos el objeto. Si el agarre es bueno, es decir, mis dedos pueden entrar en el asa y mis dedos pueden tocarse entre sí haciendo oposición del pulgar sobre los otros dedos, podríamos decir que es un agarre bueno. Pero si puedo meter mi mano y tengo ciertos ajustes por acá y no llego a completar todo el rango, eso sería regular. Malo sería que yo pueda agarrar, pero no es lo adecuado, ¿no? Por ejemplo, agarro la mesa y la agarro así, sin poder acercar mis dedos. Lo puedo hacer, sí, pero no está bien, porque genera mucho esfuerzo. Malo. Inaceptable es cuando no hay forma de agarrar el objeto y trato de abrazarlo o sujetarlo de otra manera. En este caso, agarra, ¿no es cierto?, el objeto, porque tiene una forma bastante peculiar, y eso le da un buen agarre, ¿no? Ahora, que sea perfecto no lo es, porque igual sus dedos se alejan y la muñeca tiende a desviación. Así que yo le voy a poner regular. Eso sería 1. 5 más 1 igual
6. Muy bien, ya tengo los dos puntajes. Acá salió 5 y en el puntaje B salió 6. Entonces ahora lo que hago es 5 y 6. Me voy acá a la tabla C, que es la final. Dice, la puntuación de A me salió 5. La puntuación de B me salió 6. Listo. Entonces cruzo y me da el valor de 7. Pero me dicen que todavía puedo seguir corrigiendo. Hay 3 factores más que yo puedo considerar acá. ¿Cuáles son estos 3? Por ejemplo, si una o más partes del cuerpo permanecen estáticas, por ejemplo, soportadas más de un minuto. Si esa acción que ustedes están calificando, esa actividad, se sostiene más de un minuto, sosteniendo en la misma postura, le agrego 1. En este caso salió 7. ¿Le agregaré 1? ¿Ustedes creen que pase más de un minuto haciendo esto con el cuerpo? ¿Para hacer la ecografía? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces le agregamos más 1. Luego dice, movimientos repetitivos superiores a 4 veces por minuto. ¿Hay movimientos repetitivos? Sí. Sí, ¿no es cierto? Y más de 4 veces por minuto. Entonces sería más 1 más. Hay cambios posturales importantes o posturas inestables, ¿no? Por ejemplo, estoy así, después estoy así, después estoy así, después estoy así, después estoy así, o estaré básicamente en ese punto. Si mis posturas cambian muy constantemente y son muy inestables para sostener mi postura, ahí le agrego 1. ¿Ya? Pero si los cambios no son muy radicales, mi postura no va a variar mucho, entonces no. ¿No? Puede ser, por ejemplo, una persona que esté levantando cargas de arriba, abajo y de pronto de abajo hacia adelante. Eso cambia bruscamente la postura y eso es muy forzoso. En este caso no altera demasiado la carga, así que no le vamos a aumentar. Sería entonces 7 más 1, 8, más 1, 9. Entonces al final el puntaje arriba sería 9. ¿Y qué significa 9? Si lo vemos en este baremo, nosotros tenemos niveles de acción, tenemos puntuación, tenemos niveles de riesgo y nivel de intervención. El nivel de acción significa qué tan necesario es hacer algo para mejorar ese puesto. Y tenemos desde el nivel 0 al nivel 4. En este caso nos salió 9. Dice acá, cuando la puntuación va entre 8 y 10, en este caso 9, el nivel de acción es 3. El riesgo de trastorno musculoesquelético, si mantengo esa posición por mucho tiempo, es alto. Y por lo tanto, necesito pronto cambio. ¿Ya? Tengo que cambiar, hacer un cambio inmediatamente. ¿Por qué? Porque el riesgo es muy alto. Entonces acá el puntaje final salió 9, el nivel de acción salió 3 y el riesgo salió alto. ¿Eh? Entonces nos ayuda a priorizar el cambio en este caso. Eso es lo que hace el método REVA. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Es solamente observacional. Es un método bastante observacional. Ahora miren, vamos a hacer un cambio. La idea es que nosotros podamos cambiar la situación de trabajo, ¿no? Si nosotros logramos cambiar, la idea es que nuevamente evaluemos con el método REVA y veamos si es que realmente los cambios han surtido efecto o no, ¿no? Y para eso vamos a utilizar, ¿no es cierto?, nuevamente el método, pero ahora para ver los cambios. A ver, vamos a ver.
Qué raro. Vamos a ver. Bien, miren acá. Hemos hecho cambios. Ahora hemos bajado la pantalla, hemos acercado a la persona, hemos movido la camilla hacia atrás para que esté más cerca. Y ahora miren cómo ha cambiado la forma de trabajar. Vamos a aplicarle nuevamente el método REVA para ver si se cambia. Pero esta vez lo vamos a hacer con esta plantilla. Es una plantilla en Excel. ¿Cómo está el cuello ahora? ¿Está así? ¿Está en 1? Sí. Ahora sí está recto. Miren la mirada, está bien. Está dentro de lo que dice 1. ¿Hay torsión o inclinación? Ya no, ¿verdad? Ahora sí está derechita. Entonces le pondríamos 1. Piernas, sigue apoyadas sus piernas al suelo, así que sería 1. El tronco, la derecha, que sigue apoyada, sigue en 1. Ya no gira el tronco, ahora sí está más derecha. Entonces sería 1, ya no le aumento nada. Y finalmente la carga o fuerza sigue siendo 0, porque no carga nada. 0. Luego, los brazos y los antebrazos. ¿Cómo están los brazos? Entre 60 y 100 grados, como la figura. Sí, ¿no es cierto? Ahora sí. Entonces ahí le ponemos 1. Las muñecas siguen igual, 1. Probablemente un poquito de desviación, probablemente. Le vamos a poner por si acaso 2. Y los brazos, el brazo está pegado al tronco, como ven. Ya no hay ni extensión, flexión, pero sí parece que hay un poquito de elevación de todas formas. Pero ahora sí hay apoyo. Entonces acá sería 1 más 1 por elevar el hombro. 1 más 1 son 2. Pero le quito 1 porque sí hay apoyo ahora. Entonces sale 1. El agarre, el objeto, sigue siendo 1. Actividad muscular. ¿Una o más parte del cuerpo permanecen estáticas? Sí. Le pongo S de sí. ¿Existen movimientos repetitivos? Sí, siguen siendo movimientos repetitivos. ¿Se producen cambios posturales importantes? No, eso sí no ha cambiado igual. Ahora vemos acá, y miren cómo sale rapidito, ¿eh? Puntaje final de REVA, 3. Nivel de acción bajó a 1. Ahora el riesgo es bajo. La actuación entonces ahora es necesaria, pero no urgente. Y ya está. Así se aplica el método REVA. ¿No? Ya lo tenemos acá. Acá sería 3. Nivel de acción 1. Riesgo bajo. Entonces, por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo podríamos usar el método REVA en conjunto con el HTA para identificar riesgos durante actividades? ¿No? Imagínense ustedes que tienen su análisis de tareas, ¿no es cierto? Y ya identificaron las diferentes tareas y actividades. Aplíquenle pues el método REVA a esas actividades, si es que hay un riesgo postural, y con esto se van a ayudar a ponerle en rojo, amarillo o verde. ¿Se acuerdan que poníamos riesgos? ¿Qué tan riesgoso era? Primero lo hicimos visualmente, ¿no? Ahora, este método podría ayudarnos a contribuir más a saber qué tan riesgosos realmente pueden ser estas tareas que ustedes vayan identificando. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Está fácil, está difícil? ¿Se asustaron? ¿Están en shock?
Ya, les voy a pasar también el software, este Excel que tengo acá. A ver si les puedo ayudar un poco para poder analizar mejor. Vamos a ver. Ahí está, ya su delegada los tiene. Les he dejado una actividad práctica para que ustedes practiquen ahora con el método. ¿Ya? Yo les aconsejo que lo hagan de repente de a dos o de a tres. Siguen siendo en grupo, ojo, sino que repártanse ustedes y comiencen a trabajar uno y el otro. ¿Ya? Repártanse y trabajen para que puedan ver y después se juntan y revisa cómo le calificó el otro al otro para encontrar un valor más adecuado y así obtengan un valor más identificado, ¿no? Si son 8 en el grupo, divídanselo en 4, 4. 4 revisan estos casos, 4 revisan estos casos, aplican los métodos, regresan, se los pasan después al otro, sus resultados, y revisan el del otro a ver si está bien o hay que mejorar todavía y se ponen de acuerdo cuánto van a calificar. Ya, esa es la práctica. Ese arreba que les he enviado varios casos, ¿no? El primer caso ya lo resolvimos, ¿no? El segundo caso, curación de pacientes, ¿no? Acá vamos a analizar esta actividad de curación de pacientes con sillín de apoyo y sin sillín de apoyo. A ver cuánto cambia. Laboratorio, preparación de material, como lo tiene, y después cómo está acá. ¿Ya? Entonces, la idea es que puedan resolverlo. Por mi parte, sería ideal que ustedes, por ejemplo, si tienen sus ejemplos ya de su trabajo que han elegido, genial, pueden de una vez aplicarlos. Para aplicar REBA, recuerden, tienen que identificar primero las tareas, las actividades, y cuando están bien identificadas, cuáles son las prioritarias para comenzar a analizar con los métodos. ¿Ya? Y acá hay algunas también que hemos visto en algunas diapositivas que les puede servir. ¿Ya? Planteen una posible solución para los que, digamos, si está mal esto o cuánto sale el riesgo, planteenle una posible solución. ¿Ya? Y a la vez les voy a pasar otro método que se llama el método RULA, que es muy parecido al método REBA. Muy parecido. ¿Ya? Solamente que el método REBA y el método RULA son muy parecidos. Quiero que lo revisen también. ¿Ya? Porque les va a parecer muy parecido la forma como se aplican. Y quiero ver que vean las diferencias también. Así que también quiero que lo apliquen el método RULA. Ahí también está el Excel que les estoy pasando a su delegada. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien. Les dejo entonces la tarea. Resuélvanla y nos vemos el día lunes a la hora del examen, ¿ya? A las 3 de la tarde. Ahí en el campus, ¿ya? Ok, gracias, doctor. ¿Ya? Listo, entonces nos vemos. Cuídense.